Así que tenemos a Trump, por un lado, calificando el conflicto de Ucrania como una especie de disputa entre escolares. Ursula von der Leyen, al anunciar las sanciones durante una rueda de prensa, tuvo unas palabras contundentes para Rusia. Esto es lo que dijo. Queremos la paz para Ucrania. A pesar de semanas de intentos diplomáticos, a pesar de la oferta del presidente Zelensky de un alto el fuego incondicional, Rusia sigue trayendo muerte y destrucción a Ucrania. El objetivo de Rusia no es la paz, es imponer la ley del más fuerte. Por eso, estamos aumentando la presión sobre Rusia, porque la fuerza es el único lenguaje que Rusia entenderá. Alastair, ayúdanos a entender qué está ocurriendo aquí en relación con este conflicto, porque por un lado tenemos a Europa avanzando y presionando hacia más escaladas. También parece que hay una política muy confusa por parte de Donald Trump. Bueno, dejemos de lado al partido belicista que acabamos de escuchar, si te parece, abogando por la guerra contra Rusia y diciendo que todo es unilateral y que toda la culpa es de Putin. Porque esto no es más que la narrativa de los europeos, que refleja desesperación y no muestra ningún atisbo de reflexión. Creo que la postura de Trump es mucho más compleja. Si lo analizamos, él siempre ha dicho desde el inicio de esta campaña que quería normalizar las relaciones con Rusia. ¿Y por qué? Señaló que normalizar las relaciones con Rusia contribuiría en gran medida a poner fin a las guerras eternas. Lo insinuó, y luego Rubio lo retomó en algunas de las audiencias. Habló, si se quiere, de esferas, de que estábamos volviendo a la idea decimonónica de un concierto de grandes potencias, y que ese sería el futuro. Sin embargo, desde entonces, lo que hemos visto son, en primer lugar, dos cosas. Una es este reciente intento de ataque contra los bombarderos estratégicos que proporcionan el sistema de defensa nuclear estratégico de Rusia. Ahora, la gente se ha reído de ellos y ha dicho, pero todos estaban alineados en la pista. Eso es porque el tratado START, que fue firmado entre Estados Unidos y Rusia, lo exige. Requiere que los aviones sean visibles en el aeropuerto para que Estados Unidos comprobar si están armados con armas convencionales o posiblemente nucleares. Y lo mismo se aplica a los aviones de Estados Unidos. Y luego tuvimos, si se quiere, un intento de atacar las 5 bases estratégicas. Aunque en 3 casos parece que ocurriera lo que ocurriera, el techo del camión o el contenedor en el que estaban ocultos los misiles no se abrió, o los misiles fallaron, o algo salió mal. Así que esos 3 fueron un fracaso. No tuvieron éxito. Pero 2 sí lo lograron, y se están barajando cifras extraordinarias. Pero según tengo entendido, y por lo que me han burspritzninifuiteth, a great timescale walth por satellite. Is not a gamgra stepped in that person or kemsh twice by the seaweed's palms con in hensirth with you. Pero yo diría que probablemente entre 5 y 7 aviones resultaron dañados, y quizás incluso 3 fueron dados de baja. Pero no lo sabemos, y los rusos no han dado ningún detalle real sobre cuántos resultaron dañados. Pero no fue significativo. Así que ha habido gente que ha calificado esto de insignificante. Eso es sumamente engañoso, muy engañoso, porque se trata de un ataque, un intento de ataque, si se quiere, contra una parte de la capacidad disuasoria defensiva de una gran potencia nuclear. Y por supuesto, la pregunta que debe estar preocupando a Putin y a la cúpula es, sí, de acuerdo, resultó ser lo que en Estados Unidos llaman, creo, un nada de nada, en gran medida. Pero ¿qué habría pasado si hubiera tenido éxito? ¿Qué pasa si lo intentan de nuevo y tienen éxito? Sabes, no es aceptable perder la mayoría de tus bombarderos estratégicos en este caso. Pero en segundo lugar, y esto es lo otro que falta, Putin debe estar preguntándose, ¿qué hay detrás de esto?
Están poniendo a prueba nuestra fuerza de bombarderos estratégicos. ¿Están intentando encontrar debilidades en las defensas? ¿Están tratando de identificar los sistemas electrónicos u otras cosas que podrían estar defendiendo contra estos ataques para poder volver y destruirlos de manera más efectiva? Porque en realidad, de lo que estamos hablando es de la capacidad de evitar esto en ambos bandos. Los tratados START tratan de prevenir un primer ataque por parte de un adversario, un primer ataque nuclear, un ataque abrumador que impida la represalia y tenga consecuencias catastróficas. En realidad, estamos hablando de las estrategias más serias, realmente las más serias que uno puede imaginar. Y un amigo nuestro, Larry Johnson, que creo que conoces, que está en Moscú, me dijo que habló con un general ruso. Estaba allí, y anoche habló con este general ruso que solía estar en el Estado Mayor de Coordinación. Y él dijo, mira, estuvimos tan cerca de un intercambio nuclear entonces como en la crisis de los misiles en Cuba. Ha sido el momento en que más cerca hemos estado. Putin estaba furioso. Así que no hagan caso, y Lavrov lo dijo, y otros también. No hagan caso a quienes dicen, oh, ya sabes, lo están minimizando. No lo estamos minimizando. Es muy serio. Y estoy seguro, por lo que oigo desde Moscú, de que cuando Putin habló con Trump, no se anduvo con rodeos. Fue bastante directo. Ahora, Trump dice que no lo sabía. Bueno, eso es lo que dice Trump. Si Putin lo cree, o si piensa que esto es una negación plausible en acción, no puedo decírtelo. Pero sí puedo decirte que está furioso. Y la consecuencia de esto es que los rusos van ahora por todas para terminar el conflicto en Ucrania. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Aún queda mucho por venir sobre esto. Así que si la idea en el equipo, incluso si Trump no estaba informado al respecto, era que de alguna manera, y algunos de sus asesores parecen haber dado esa impresión, Keith Kellogg, el general Kellogg, publicó un tuit no hace mucho diciendo, bueno, ya sabes, en mi larga experiencia como general y hombre militar, creo que los ataques realmente audaces, innovadores, de tipo fuerzas especiales, pueden cambiar el paradigma y forzar un resultado diferente. En otras palabras, básicamente estaba diciendo, bueno, podría haber funcionado y podría haber obligado a Putin a aceptar un alto el fuego. Algo que Putin ha dejado claro a Witkoff y Lavrov ha repetido hasta la saciedad, que solo debilitaría a Putin y también, por supuesto, atraparía a Rusia en una guerra prolongada e interminable en el futuro, ya que el alto el fuego permitiría a Occidente rearmar y volver a entrenar a los ucranianos, y sería un desperdicio de sangre. Estuve en Rusia hace unos 10 días, una semana, en San Petersburgo, y San Petersburgo es la capital liberal, como sabes, de Rusia. Pero todos allí, todos los rusos, decían que el paradigma ha cambiado por completo. Ahora todo el mundo entiende claramente que hemos derramado sangre por esto. Y si ahora llegamos a un acuerdo o a un alto el fuego, sabemos que esa sangre habrá sido en vano, porque dentro de 3 o 4 años tendremos que volver a derramar sangre con nuestros hijos. Y esto no es aceptable. Y no son solo los liberales quienes lo dicen, es algo generalizado. Así que cuando antes había cierta presión, por así decirlo, sobre Putin, y la gente preguntaba por qué Putin no aceleraba los ataques, ¿por qué no va más allá? Todo eso se ha perdido porque todos allí lo entienden. Putin lo comprende perfectamente. Él entiende esto y además lo entiende aún más a fondo. Y está realmente enfadado. Y también lo está el pueblo ruso. Ha cambiado el ambiente allí. Cuando estuve allí hace 10 días, había cambiado mucho. Así que lo que estamos viendo es un cambio muy importante. Si ese era el plan, si el plan de Kellogg y su equipo era intentar presionar a Putin para que aceptara un alto el fuego, ha salido completamente mal. Ha ocurrido justo lo contrario. Solo ha reforzado la determinación de no confiar en Trump, de no confiar en Estados Unidos, de no dejarse engañar por un alto el fuego, sino de terminar el trabajo.
Ahora, no sé si has visto todos los informes en respuesta a esto, Alastair. Hay muchos informes en los principales medios occidentales hablando sobre lo que está por venir. ¿Qué hará Rusia? Están reaccionando, por supuesto, a lo que acabas de explicar. Los ataques masivos en represalia sobre Kiev y varias otras zonas de Ucrania por parte de Rusia mediante drones y misiles. Pero muchos de ellos dicen que, bueno, Putin y Rusia en realidad no tienen cartas reales que jugar, que Rusia está acorralada y contra la pared, y que la respuesta ha sido suave. ¿Qué opinas de esto? ¿Y cuál es tu percepción de lo que podría suceder, dado que crees que esto va a escalar de manera bastante intensa? Quiero decir, este es el viejo argumento que nos han contado. Oh, Putin realmente no tiene eso. Ya sabes, se ha vuelto blando. Es demasiado liberal en esto. Y yo dije, estando en la capital liberal de Rusia, nadie dice eso hoy en día. Hay un apoyo total a Putin. Entienden lo que está haciendo ahora en esto. No está buscando un acuerdo con Trump. Todo lo contrario. Lo que está haciendo es jugar al ajedrez con esa delicada psique estadounidense que de repente puede exclamar y decir, oh Dios mío, esto es el 11S, esto es Pearl Harbor, esto es, ay de mí, tenemos que hacer algo. Así que él sabe que ese es el caso. Y también sabe, y esto siempre ha sido una preocupación suya, que tiene que gestionar esto de una manera determinada, porque, ya sabes, solo tienes que ir a San Petersburgo o a cualquier otro lugar de Rusia y te das cuenta de las consecuencias demográficas de la Gran Guerra Patria. ¿Y cuántos, quiero decir, solo en San Petersburgo, que en ese momento era Leningrado, durante el asedio, casi 1 millón, entre 800,000 y 1 millón de civiles murieron de hambre, de enfermedades o simplemente fueron asesinados en ese proceso? Así que para él hay una verdadera conciencia de, ya sabes, cuidar la demografía, de no desperdiciar vidas rusas en esto. Así que no será, ya sabes, una gran y heroica carga de la Brigada Ligera contra las fuerzas de la oposición que termine con toda la Brigada Ligera destruida. No, él no va a hacer eso. Lo hará de manera sistemática y cuidadosa y pondrá fin a la capacidad de Ucrania para luchar en este conflicto. Y entonces veremos qué ocurre políticamente, en términos de lo que se acuerde políticamente. Y veremos cuáles son las consecuencias para el liderazgo en Kiev. Lo otro que debería mencionar es que esto es importante porque la gente lo ha malinterpretado. Él ha hablado del elemento terrorista, pero esto trata de un cambio procedimental. Están en proceso de cambiar la operación especial a una operación antiterrorista. La guerra de Chechenia fue una operación antiterrorista. La guerra, si se quiere, en Ucrania es esencialmente una operación especial. Lo que importa es que esto le da un marco diferente y permite reacciones legales distintas. Por ejemplo, legalmente no estaría permitido matar a los líderes en Kiev bajo una operación especial. Pero una vez que se define como una operación antiterrorista, todo eso cambia. Así que ciertos aspectos legales, que son importantes para Rusia, cambian con esto. Tiene que pasar por la Duma, creo. Así que todavía está pendiente de ser aprobada, pero se aprobará, no hay duda. Y entonces estará en un formato diferente. Así que eso fue lo otro que ha pasado. No, creo que la gente que dice que Putin es blando o algo así, simplemente no sabe cuánto han sufrido los rusos, no solo en la Gran Guerra Patria, sino que han sufrido mucho más recientemente. Por eso están tan enfadados, porque ya sabes, durante los años 90, con el intento occidental de lo que llaman el gran tratamiento de choque económico, redujo a la gente a la pobreza absoluta. Y las tasas de mortalidad se dispararon. También lo hicieron las tasas de mortalidad infantil. La gente mendigaba en las calles, la gente vendía a sus hijos. Era una situación desesperada. Esto fue impuesto por los chicos de Harvard en los años 90 a Rusia. Y ellos salieron de eso. Lograron salir del comunismo. Lograron superar todo aquello. Y luego, una vez que salieron de esa situación,
se encontraron con que Occidente había iniciado una nueva guerra contra Rusia. Y están furiosos por ello. Quiero decir, simplemente dicen, nosotros también podemos ser groseros. ¿Quieres ser grosero con nosotros? Pues nosotros también lo seremos contigo. Así que hay mucha rabia allí, y hay que entenderlo en ese contexto. Justo cuando estaban volviendo a la normalidad, ahora se enfrentan a una guerra a más largo plazo. Sí, y tu respuesta. Aunque la llamada inteligencia alemana publicó recientemente un informe diciendo que Rusia no va a detenerse en Ucrania, como llevan tiempo advirtiendo, sino que enviarán hombrecillos verdes. Esto fue una cita directa de la inteligencia alemana a lugares como Estonia, para supuestamente, como dijeron de forma burlona, liberar a minorías oprimidas allí. ¿Qué opinas de esto, dado tu amplio conocimiento y experiencia en inteligencia y trabajo con servicios de inteligencia? No me creo ni una palabra. Esa es la respuesta rápida. No creo que sepan lo que va a hacer Putin. Simplemente no me fío de toda esa gente que afirma tener fuentes cercanas a Putin, que supuestamente cuentan a la inteligencia británica o alemana cuáles son los planes. Venga ya. No es probable. En cuanto a la idea de los hombrecillos verdes, fue una especie de invención que Occidente sacó con sus narrativas en el momento del incidente de Crimea. Mira, no sé lo que planea Putin, pero esto no va a ser, por así decirlo, una pequeña guerra asimétrica. Ahora va por una guerra de verdad, una guerra antiterrorista a gran escala. Va en serio y la va a llevar a cabo. Y ya sabes, no hay indicios de que quiera ampliarla. Quiero decir, es Occidente el que está intentando ampliarla. Es Occidente quien sugiere que Rusia va a atacar Transnistria y quizás tomar el control de Moldavia. Los rusos tienen una base en Transnistria. No necesitan apoderarse de Moldavia. ¿A dónde más podrían ir? A las repúblicas bálticas. ¿Por qué querrían las repúblicas bálticas? Si miras el mapa, a Rusia no le falta tierra ni espacio. No necesitan Lebensraum, como lo llaman los alemanes. Ya tienen más que suficiente de eso. Así que no están amenazando a Europa. No están amenazando a otros estados, a menos que esos estados participen activamente en amenazar a Rusia. Y parece que algunos estados europeos han hecho esa acusación, esa afirmación. Han afirmado con mucha fuerza que creían que Gran Bretaña estuvo involucrada en algunos de los actos de terrorismo que ocurrieron el pasado fin de semana. Pero no habrá ningún tipo de ataque inesperado contra otros estados vecinos. Su objetivo siempre ha sido, y lo he hablado a menudo con rusos, hay una especie de reacción extraña. Puedo entenderlo porque soy irlandés y he vivido en Irlanda, y allí tenemos esta extraña ambivalencia entre protestantes y católicos, y el IRA y los británicos. Y eso lleva ocurriendo mucho tiempo. Ahora, eso también lo tienen en Ucrania, pero no los ven como objetos a odiar, destruir o matar. Los ven como algo que debe reconciliarse y unirse. Son una familia profundamente distanciada. Profundamente distanciada. No sé cuán posible es, pero creo que uno de los objetivos es intentar reincorporar a Ucrania en alguna forma de la visión más amplia de lo que significa ser Rusia. Vladimir Medinsky también dijo esto en una entrevista reciente. Usó exactamente esas palabras que mencionaste. Es casi como una pelea entre familias. Y cuanto más tiempo dure esto, más fuertes se vuelven esas divisiones entre los rusos y los que están en Ucrania. Así que quizá podrías hablar sobre las consecuencias. Has señalado que esta guerra se está convirtiendo en una operación antiterrorista para Rusia. ¿Cuáles serán las consecuencias para Ucrania a corto y largo plazo? Porque parece que Europa está muy comprometida en mantener esto. Y la administración Trump, por supuesto, tiene muchos problemas para equilibrar muchas prioridades, de lo cual sé que has hablado en otros programas. Por las razones que sean, hay muchas especulaciones sobre por qué Trump quiere buscar una solución a esto. Pero ¿cuál es tu opinión sobre cuáles serán, en última instancia, las consecuencias?
on this, on what the consequences will ultimately be? Well, the consequences will be the defeat of Ukraine. Bueno, las consecuencias serán la derrota de Ucrania y habrá algún tipo de cambio de gobierno que tendrá lugar allí. ¿De qué manera? No puedo decirlo. Es demasiado pronto para saberlo, pero habrá un cambio de gobierno y se llegará a un acuerdo que finalmente establecerá la neutralidad y que fijará, por así decirlo, una especie de reglas sobre qué fuerzas militares pueden estar en Ucrania. Así que, quiero decir, esto es muy importante en el sentido de que ya sabes, esto faltaba en la comprensión estadounidense del alto el fuego. Seguían hablando de ello, ya sabes, en esta ideología occidental y liberal de la paz. Sabes, aquí está Ucrania, aquí está Rusia. Dividamos la diferencia, unas cuantas oblasts más para un lado, otras para el otro. Así es como encontramos un terreno común. Pero lo que digo es que, en realidad, Rusia insiste en la neutralidad. La neutralidad es algo real. Quiero decir, ¿se puede dividir? No. La neutralidad es un estado mental. Los suizos han tenido ese estado mental durante mucho tiempo. Y la soberanía no es algo, ya sabes, una cosa, un objeto que puedas sacar y poner sobre una mesa. Es un estado mental. Aquellos que son soberanos son los que se ven a sí mismos como soberanos. Entonces, ¿cómo divides eso? ¿Cómo se puede repartir? Bueno, un poco de neutralidad por aquí y un poco de neutralidad por allá. Un poco menos de soberanía para Rusia aquí, un poco más de soberanía allá, ¿sabes? Cuando existen conflictos realmente profundos e irreconciliables, este tipo de ideología de paz liberal simplemente a veces no funciona, y hay que ir más allá. Así que creo que eso es lo que veremos. Terminará en una derrota. Y esto, por supuesto, plantea la pregunta, una pregunta muy importante, sobre cuál es la verdadera intención de Washington, porque un alto el fuego en los términos propuestos, los 21 puntos que Keith Kellogg, el estratega del equipo de Trump, presentó. Quiero decir, esta estrategia estaba pensada, si se quiere, para congelar el conflicto. Incluso se dijo que congelar el conflicto era más importante que crear un marco político. Así que ya sabes, primero congelamos la situación y luego se puede hablar de las cosas después. Creo que es muy probable que él haya tomado esto del ejemplo de Corea y haya dicho, así es como lo hicimos en Corea. Lo congelamos y luego pudieron hablar sobre el futuro para siempre. Bueno, en realidad, todavía no han llegado a un acuerdo sobre eso. Todavía lo están discutiendo. Así que era, ya sabes, empujar las cosas a un terreno indefinido. Así que creo que la pregunta que surge, y la pregunta que está surgiendo en Moscú a la luz de esta operación fallida contra los aeródromos rusos, contra el puente y contra los trenes, todo eso lleva a la pregunta, ¿realmente Trump quiere llegar a un acuerdo con Rusia? Un acuerdo que signifique una relación. Y cuando Rusia habla de relaciones, lo que eso significa es, ya sabes, que por ambas partes, lo que dices, lo dices en serio, y lo que haces. Y eso tiene que funcionar en ambos sentidos. Quiero decir, no es exactamente, no es confianza, no es lo mismo. Pero cuando dices algo, significa que lo dices en serio, lo afirmas y lo cumplirás. Y ellos no saben si ese es el caso con Trump. De hecho, están empezando a creer que puede que no sea así con el presidente Trump. No lo sé. No estoy intentando tomar partido en este asunto. Solo digo que, ya sabes, la conducta de su equipo, la mala interpretación de Rusia por parte de su equipo de seguridad, al abogar por más presión y más presión aún sobre Putin, y que él cederá y entrará en un conflicto congelado, en realidad ha tenido resultados sorprendentemente adversos y peligrosos. Pero también les ha hecho preguntarse, bueno, la cuestión es la siguiente. Trump dice cosas, pero tiene la capacidad de hacerlas, de llevarlas a cabo. Tiene la capacidad de mejorar las relaciones, aunque sea de forma incremental y lenta con nosotros. Ahora deben estar haciéndose estas preguntas y observarán la situación y verán ante todo que el Senado está reteniendo el gran y hermoso proyecto de ley. Es decir,
el proyecto de ley que está pasando por el Senado, que incluye tanto recortes de impuestos como impuestos a particulares y empresas, y que este proyecto de ley está siendo retenido como una especie de rehén, con 81 senadores diciendo, no, queremos sanciones contra Rusia, queremos escalar. No, we want sanctions on Russia. We want to escalate. And we want to escalate in Iran too, by the way, because we don't accept. Y también queremos escalar en Irán, por cierto, porque no aceptamos ningún tipo de enriquecimiento en Irán. Así que Trump debía saberlo, debía esperarlo. Quiero decir, tiene instinto político, tiene intuición política, así que obviamente lo ha considerado y lo ha pensado. Lo que no vemos, y lo que Rusia y Putin han dicho explícitamente, aunque no con las mismas palabras que yo uso, es que dicen, no vemos ningún movimiento hacia una relación. ¿Por qué no? ¿Por qué Trump no dice que no sería tan difícil? Sabemos por The New York Times que Biden emitió, o alguien emitió, una orden presidencial instruyendo a la CIA a llevar la guerra al interior de Rusia. Quiero decir, The New York Times nos explicó todo eso. Times explained all of that for us. So why doesn't Trump say either issue a new one? Entonces, ¿por qué Trump no emite uno nuevo o simplemente dice, mirad, ya sabéis, eso fue la administración Biden, quién sabe quién lo firmó, quizá fue con AutoPen? En fin, no es legítimo. Así que la CIA no tiene permitido continuar con la línea de la antigua administración Biden. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. El Estado profundo y la CIA simplemente están manteniendo el statu quo de la administración Biden. Y así, cada vez más, creo que la gente, y no digo que Putin lo haga, pero la gente en ese círculo, estoy seguro, se pregunta y dice, entonces, ¿Trump realmente tenía la intención de tener una relación? ¿O solo era para engañarnos y meternos en esta trampa de un conflicto congelado que defendían Kellogg y su equipo, y Jack Keane y otros? Presión, presión. Jack Keane and others, pressure. You know, Russia never changes until pressure is put on it. Sabes, Rusia nunca cambia hasta que se le presiona. Hay que presionar a Rusia antes de que se mueva. Mételos en esta trampa, en este marco del que quedarán atrapados en un conflicto a largo plazo y repetitivo con Estados Unidos, mientras Trump discretamente gira hacia China, satisfaciendo a todos, satisfaciendo al Estado profundo, satisfaciendo al Senado, satisfaciendo a la mayoría del público estadounidense. ¿Ese es el verdadero plan? Pero ahora, lo más importante aquí es que este tipo de error erosiona la confianza, no solo la fe, en Rusia y China, por supuesto, sino que también se traslada a Irán. ¿Alguien cree que no se han dado cuenta de esto y del ataque? ¿Crees que no han vuelto atrás y pensado, no teníamos unos contenedores que de repente explotaron en el puerto de Bandar Abbas? Quiero decir, me pregunto si eso estaba de alguna manera relacionado con lo que hemos visto, contenedores explotando junto a aeropuertos en Rusia. Así que la gente debe estar pensando, si esto fue una trampa para Rusia, ¿qué trampa están preparando para nosotros en Irán? Y China hace su propio cálculo. Como dice Trump, son duros para negociar. Pero el punto que yo destacaría de todo esto es que también alimenta su gran deseo. Su principal objetivo como presidente ha sido, por así decirlo, equilibrar la gran carga de deuda que descansa sobre una base productiva real cada vez más reducida y menguante en Estados Unidos. Y se ha vuelto tan desequilibrado como una especie de pirámide invertida de deuda extendida globalmente por todo el mundo, pero deuda denominada en dólares sobre una base productiva pequeña y en disminución. Y el objetivo siempre ha sido armonizar esto. Así que ya sabes, él tiene varios medios para hacerlo. Devaluar el dólar, también persuadir a la OTAN. Esto se parece mucho a lo que se hace en una bancarrota bajo el artículo 11 en Estados Unidos. Reúnes rápidamente a los acreedores, haces que paguen para poder reducir tu deuda y poner tus cuentas en cierto orden. Así que vamos, OTAN 5%, todos vosotros, rápido, hacedlo. Es decir, esto sigue el patrón de cómo se reorganizan los acreedores en una bancarrota. Pero lo que subyace a todo esto es el problema más profundo de que, en mi opinión,
Los aranceles y medidas similares son una especie de táctica de choque y pavor para intentar que la gente empiece, ya sabes, a comprometerse a aportar grandes sumas de dinero o a comprar productos estadounidenses o a trasladar la producción para lograr este reequilibrio. Pero, como siempre ocurre con las divisas y la deuda, la confianza lo es todo. Si se pierde la confianza del resto del mundo, cuando el resto del mundo empieza a decir, bueno, ¿es realmente seguro? ¿Es Estados Unidos tan seguro? ¿De verdad Trump sabe lo que está haciendo con nosotros? Cada día ahora, en el mercado de deuda, en el mercado de bonos, esto se pone a prueba. Es una especie de tensión constante para ver si habrá suficientes compradores extranjeros para adquirir la nueva tanda de deuda estadounidense. Y ya sabes, Trump tiene que refinanciar algo así como 5 billones antes de las elecciones de mitad de mandato. Mucho dinero a tipos de interés más altos. Y con tipos más altos van a surgir otros problemas en la economía. Necesita una solución urgente para la economía. Y si lo prefieres, no está funcionando. No ha funcionado con Rusia. No ha funcionado con China. No está funcionando con Irán. Así que, ¿cuál es la psique? ¿Cuál es la percepción psicológica de los inversores? ¿Vas a seguir invirtiendo tus ahorros en bonos del Tesoro estadounidense a 10 años? ¿O dirás, bueno, creo que al menos pondremos parte de ellos en otro sitio, solo por seguridad? Así que el mes pasado fue la primera vez cuenta de capital se volvió negativa. Hubo más salidas que entradas de capital en la cuenta de capital comercial de STRU News. US capital, trade capital.